Bueno, vamos a leer en el en el capítulo de Romanos, capítulo 12 de Romanos, versículo 1, y nos habla al principio que escuchaba la oración de la hermana, nos hablaba de ese sacrificio que nosotros como cristianos debemos de hacer o de tener. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 12 del versículo 1, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santos, dice, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mire qué hermoso. Gloria a Dios. Presentemos nuestros cuerpos vivos, santos, agradables a Dios. Este sacrificio, podemos llamarle que es un pequeño sacrificio para nuestros cuerpos, pero es algo agradable a Dios. Cuando Dios mira que usted y yo nos acercamos a Él en sacrificio, ya sea en un pequeño ayuno, ya sea en una oración, ya sea dedicando tiempo en la palabra de Dios, es un pequeño sacrificio que usted apartó de dejar de ver la televisión, como decía la hermana, dejar ver la novela, dejar ver el fútbol, en este caso mío, y nos apartamos esos minutos a la palabra de Dios o a orar o a meditar en Dios. Amén. Eso es un pequeño sacrificio que estamos haciendo. Pero es un sacrificio que a la postre nos va a ayudar de mucho y nos va a fortalecer, nos va a hacer crecer espiritualmente, nos va a hacer crecer como persona, como cristianos. Gloria a Dios. Eso es lo que el Señor nos dice, que presentemos nuestro cuerpo. Aunque no es fácil, nuestra carne dice, no, por ejemplo, ya a esta hora ya tenemos hambre, es lo natural, amén. Es nuestro cuerpo, dice, no, pues vamos a aguantar hambre, o el cafecito por la mañana que tanto me hace falta. Pero es parte del sacrificio que Dios está viendo. Lo que Dios quiere, hermanos, de nosotros, es que nosotros tengamos una actitud de guerrero, una actitud positiva. Gloria a Dios. Amén. Porque podemos sacrificar. Yo sacrifiqué muchas cosas que no les puedo llamar sacrificio, pero no encuentro otra palabra más o menos más suave. El trabajar mañana, trabajar hoy, perdón. Hoy había un trabajo a tantas horas extra, mira, lo vas a perder, decía el jefe. No, pero ya lo tengo comprometido. Dinero. Amén. Eso, amén. Puedes sacrificar unas horas de trabajo, pero para ganar que la voluntad, la gracia de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Esta bendición. Qué mejor es. Bendiciones por todos lados. Bendiciones porque nos acercamos a Dios Santo. en un sacrificio. Bendiciones porque compartimos como hermanos. Y bendiciones porque escuchamos tantas oraciones, predicaciones, versículos. Y todo es bendición. Aleluya. Sacrificio, pero bendecido. Gloria a Dios. Así que vale la pena, amén. Seguro que sí, amén. Por eso dice, presentemos nuestro cuerpo agradable, que es nuestro culto racional. Que no solo se quede, Dios lo que quiere también, que no solo se quede esto en hoy un sábado o el primer sábado del mes, sino que mañana es domingo o mañana tenemos otra bendición. Así que continuamos al versículo de nuestro culto racional. Pero que de lunes, en nuestro trabajo también tenemos que presentar nuestro cuerpo o nuestro cuerpo, todo nuestro ser, en sacrificio también. ¿Cómo podemos hacer? Mi amigo, necesita una ayudadita. Ok, aquí está. De la manera que vamos a poner nuestro sacrificio o nuestro cuerpo o nuestra vida al servicio de Dios es en todo tiempo, en nuestro trabajo, ya que en días de semana, en nuestro trabajo, con nuestras amistades, nuestros vecinos, como decía mi hermana. Y esa es la voluntad de Dios, y de una u otra forma ponemos nuestro granito de arena, contribuimos a lo que el Señor nos está exigiendo, amén. Es importante, porque es importante, mire que desde que empezó la oración las hermanas y luego la otra, bueno, mi mensaje se distorsionó. Si ustedes han tenido una semana, tengo este libro, bueno, soy muy poco estoy aprendiendo, porque no he estado acostumbrado a escribir bosquejos o algo así. Yo soy una persona, bueno, echada para la antigua.
Predicaba, al principio de mi conversión, cuando era más joven, predicaba en mi iglesia a la congregación, pero ahí predicaba, no era muy, ni soy muy estudioso, ni muy inteligente, pero con la ayuda de Dios estamos aprendiendo. ¿Ven? Gloria a Dios. Así Y también gracias a Dios por la tecnología también, que si la sabemos usar, nos ayuda y nos nutrimos, amén. Entonces nos ayuda a través de la tecnología a adelantar o avanzar en estudios. Aunque no soy estudioso, como digo, de la Biblia, ni soy ni mucho menos un teólogo, ni estudiar ni hermenéutica, esas cosas tan profundas, pero hacemos, ¿verdad? Con la ayuda de Dios es lo importante, que Dios nos saca adelante, ¿verdad? De poco a poco, conforme a nuestras capacidades. Y conforme, lo más importante, a nuestra actitud. Si usted quiere aprender, Dios le va a enseñar. Amén, eso es, gloria a Dios. Si usted quiere ser un predicador, el Señor ponga su cuerpo en sacrificio, póngase a estudiar la Biblia y dé un buen testimonio también, que es la primera predicación que usted va a dar. Amén. Aleluya. Y aunque como mi hermano aquí, que no tenemos, empezamos todos nerviosos para hablar, pero usted predica con su testimonio. Aleluya. No necesita hablar. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Eso es fácil. A veces las cosas de Dios se nos pone, o la miramos muy difícil o la miramos muy fácil. Depende del modo que usted quiera, o depende de la actitud también que usted tenga. Si quiere, nosotros que hacemos crecer en Dios, pues vamos a obedecer o a abocarlos a la palabra. Ahí nos enseña a nosotros cómo vamos a crecer. Encontramos mire que como le dije, escribí el mensaje y luego mis hermanos ahí me lo predicaron, y ahora qué más voy a predicar. Aleluya. Pero gracias a Dios que estaba preocupado, pensaba por dónde voy a empezar, porque versículo, y la hermana dio el primero, luego la otra hermana dio el otro, y así la otra con los cantos, y luego el mensaje ya estuvo dado. Gloria a Dios. Amén. Entonces, encontramos aquí, voy a leerle otro versículo que se encuentra ahí mismo se encuentra en Hebreos. Aquí en este versículo de los Romanos nos dice: acerquémonos, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, sacrificios vivos y santos, agradables a Dios, que es vuestro culto racional. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, bueno, lo tengo anotado por aquí. Hebreos capítulo 4, versículo 12, ¿por qué al principio Pablo aquí nos recomienda o nos exhorta a que presentemos nuestro cuerpo en vivo y santos a Dios? Porque dice en el Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice: acerquémonos, dice, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, dice, y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Amén. Mire qué bueno. Vale la pena sacrificar, hacer un sacrificio, ¿verdad? Vale la pena venir los sábados, los domingos, o los días, usted que tiene oportunidad de venir los días de semana. Pues yo trabajo largo, entonces me pierdo esa bendición. Pero la importancia es que el Señor nos dice que nos acerquemos, dice, confiadamente al trono de la gracia. Hoy podemos decir, los acercamos hoy a la iglesia confiadamente. Pero el trono, la iglesia, el lugar donde va a encontrar a Dios es el lugar donde usted decide buscarlo. Aleluya. Hoy tenemos la iglesia, venimos hoy a la iglesia. Este es el lugar donde nos acercamos a Dios. Pero en su casa usted lo va a acercar, en su trabajo usted se va a acercar a ese lugar que usted elige. Cuando usted elige orar en un trabajo, en mi caso en el hotel o en la casa, ese es el lugar donde usted va a encontrar a Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. No vayamos a salir con la excusa acomodada de decir, no voy a orar hasta que llegue a la iglesia, porque es el único lugar donde está Dios. Oh, Padre Santo. Entonces vamos a buscarlo, dice, confiadamente en cualquier lugar. Estamos confiados que Dios nos va a escuchar. No importa si vamos manejando o estamos en un autobús parado, acostado, hincado, de rodillas, como usted quiera o como usted tenga la posibilidad. Ese es el lugar donde usted
ese es el lugar de donde va a encontrar a Dios. Gloria a Dios. A que Dios no está no anda ahí por ahí en cualquier esquina. Dios mismo dice la palabra que lo andamos en nuestro corazón, amén. Amén. Pero ese es el momento en que nosotros decidimos o hacemos el lugar, el altar para encontrarlo, para platicar con Dios. Dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, dice, para hallar misericordia. Para hallar gracia, dice, y oportuno socorro. Entonces, qué bonito es cuando Dios mira, hermano. Por eso es importante la actitud del cristiano. Porque qué fácil a nosotros cuando tenemos un problema, si ve que corriendito, sí vamos a buscar a Dios, no importa dónde sea. Cuando tenemos la necesidad, que sea cual sea la necesidad, por no ponerle un nombre, pero cuando estamos ahí atribulados, entonces ahí sí buscamos a Dios, y ayude y hable, y queremos que Dios ya los hable y que se presente ahí. Y que resuelva. Pero el mensaje, el versículo que nos dice, acerquemos confiadamente confiadamente, yo lo voy a tener que buscar porque se me olvida. El trono de la gracia para alcanzar gracia. En Hebreos, 4:16. para poderlo... Bendito Dios, Gloria a aleluya. Dios, Padre poderoso. Ok, alguien lo tiene ahí para que nos lo lea, 12, 4:16, Hebreos. Marica. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para hallar gracia en el oportuno socorro, dice, acerquémonos pues confiadamente, dice, al trono de la gracia. En la Biblia encontramos lo que es gracia, hermano, ya usted sabe que por gracia nosotros estamos aquí. Aleluya. Por gracia somos salvos, no es por mérito, ¿verdad? Ni por obra, para que nadie se gloríe, dice Efesios. La gracia es Dios en sí mismo. Porque Dios es por misericordia, por su amor, por su infinita misericordia, dice la Biblia, no hemos sido consumidos. Esa es la gracia de Dios, es el don de Dios. Es una gracia inmerecida, dice. Esa es la gracia, la salvación que Dios nos ha dado por gracia inmerecida. Nosotros no lo merecemos, o hay alguno aquí que se la mereció, nadie. Porque dice la Biblia, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero más Dios muestra su amor, más Dios muestra su amor, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo vino a morir por nosotros. Aleluya. ¿Lo merecíamos? No. Fue por la infinita gracia de Dios. Entonces dice el versículo acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Les decía, cuando estamos en aprietos, en problemas, entonces decimos a buscar a Dios. Pero no hemos sembrado días antes, semana antes, no hemos sembrado en el reino de Dios. No hemos cultivado esa confianza con Dios días antes o semanas antes. Pero cuando estamos tranquilos, no se nos olvida orar, se nos olvida leer la Biblia, se nos olvida buscar de Dios y todo tranquilo porque hay comida en la casa, hay trabajo, hay dinero para pagar la renta y lo que sea. Se nos olvida, ¿verdad? Muy fácil. Que cuando ya todo eso se nos termina o cuando empieza la situación a ponerse ahí poco difícil. Entonces ahí sí buscamos la gracia de Dios. Oh Dios, tú dices, acerquémonos pues confiadamente. Oh sí. ¿O qué tú estuviste haciendo la semana pasada? Cuando lo tenías todo. Entonces, no es que Dios en su infinito amor, porque el amor de Dios es infinito, hermano, Dios no lo va a ayudar, ¿verdad? No lo va a dar la mano. Pero Dios, lo que Dios quiere es que nosotros empezamos a entender, a cambiar nuestra manera de pensar y a entender si estamos mejor, pues más buscamos a Dios. Si estamos en problemas, pues más busquemos a Dios. Que no entremos en esa conformidad de nuestra mente, o que ya está bien, ya estoy bien, o ya me ascendieron a ungir el hermano aquí, el hermano Yanatar, ya estoy bien, wow. Sembró buena semilla el hermano. Entonces ya estoy bien aquí.
Pero eso es ¿qué es lo que quiere Dios? Que cambiemos esa mentalidad, ¿verdad? Que estamos hoy, Dios está escalando, te está poniendo en puestos, en lugares mejores. Sigue buscando a Dios y Dios te va a subir, hasta un día llegar al cielo, imagínense. Aleluya. Esa es la promesa de Dios, ¿verdad? Que vamos a ir al cielo. Pues todos nos quedemos ahí conformados. Estamos hablando espiritualmente. Entonces, eso es lo que Dios quiere a veces en nosotros, que cambiemos de actitud, amén. Que ya que encontramos, y le dije que ya casi no he tocado mucho del mensaje, ni creo que lo voy a tocar, pero la gracia de Dios, la salvación, lo que Dios ha puesto en su corazón, la salvación, es algo importante, esa joya. Dice la Biblia ahí en versículos del Nuevo Testamento, en la Biblia encontramos, dice que es algo precioso. Que lo mantengamos ahí, la salvación. Y dice en otro versículo, que dice, ¿cómo escaparemos? Dice, si descuidamos, dice en Hebreos, ahí mismo en Hebreos 2, dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Como le dije al principio, fuimos escogidos desde la fundación del mundo. ¿Cuánto tiempo es desde la fundación del mundo? Yo no sé cuántos años, pero millones y millones. Entonces, desde allá es su salvación. Y va a ser desde allá hasta que, o el último día aquí en la tierra, o hasta que Jesucristo venga por nosotros. Entonces es una salvación grande, una salvación inmensa. Por eso dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Aunque somos salvos por la gracia de Dios, aunque somos salvos por la misericordia de Dios, pero tampoco no vamos a entrar en esa mente conformista de que ya Dios ya lo hizo todo, ya no vamos a orar porque ya lo hizo todo. Ya no hay que hacer nada más, porque la Biblia dice que no es por obra para que nadie se gloríe. Otros dicen que ya no es por la ley que vamos a ser salvos y es por la gracia de Dios, no es por ley. Así que si es por la gracia de Dios, ya no vamos apenas, si acaso no nos congregamos el domingo. Entonces eso es lo que Dios quiere, es que nosotros a través de los versículos de la Biblia, usted tiene dos opciones cuando lee la Biblia. O le sirve la Biblia para transformar su mentalidad, para cambiar a una mentalidad, a la mentalidad que Dios quiere, o le sirve la Biblia para su propia destrucción, para su propio acomodamiento, para su propia conformidad. Pero Dios lo que quiere es que nosotros, a través de la Biblia, nosotros encontremos el cambio que Dios quiere cada día, el cambio. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir ahora. Y por eso decía Romanos, en los Romanos, ¿qué pues diremos? ¿Andaremos seguiremos viviendo en pecado para que la gracia abunda? De ninguna manera, dice. ¿Qué es lo que lo quiere decir? Somos salvos por la gracia. Usted vino al Señor, el día que usted vino al Señor, aceptó a Jesucristo, el Señor le perdonó todos sus pecados. Los pecados pasados, los pecados actuales y los pecados presentes. Porque Dios no vino a morir, en la cruz el sacrificio no fue a media. Fueron por todos. Y aunque nosotros venimos a Cristo y el Señor nos perdona los pecados y nos da la salvación y los echa al fondo de la mar, dice, y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Es más, faltó decir la Biblia que puso un rótulo ahí, prohibido pescar. Por si acaso alguien lo quiere volver a sacar. Pero los perdonó todos los pecados. Ahora, cuando nosotros venimos a Jesucristo, Dios nos ha predestinado antes de la fundación del mundo para ser salvos. Nosotros hacemos la confesión del pecador, recibimos la salvación, la paz, por la gracia de Dios, por la misericordia, porque no somos, bueno, yo no soy ni guapo para decirlo. Es por la gracia de Dios. Amén. Y nos perdonó. Ahora bien, de ahí en adelante nosotros empezamos a caminar conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios quiere, el propósito que Dios quiere para su vida.
Aunque yo sé que algunos tienen muchos años, 20, 10, 5, 3 y medio como yo o menos. Pero empezamos a caminar conforme a la voluntad de Dios a través de las palabras, con esa mentalidad, un cambio de mentalidad a una mentalidad carnal, a una mentalidad espiritual. Amén. Entonces, Dios sabe que nosotros somos pecadores. En el libro de Romanos le explica todo lo que es de la ley, de la gracia, y así que se lo recomiendo. Explica todo eso. Vamos a seguir pecando porque mientras estemos en este cuerpo, vamos a seguir pecando. Amén. Yo no sé usted, pero yo sí yo soy un pecador, pero redimido por la sangre de Cristo. Aleluya. Esa es la diferencia. Porque ya dice que en la Biblia que nosotros vamos a ser, somos justificados. Y no me malinterpreten, no vayamos a tomar las cosas así, porque somos pecadores, vámonos para el mundo otra vez. ¿Qué es lo que dijo la hermana con el versículo que le está? ¿Cómo pues? ¿Vamos a seguir pecando para que la gracia abunda? No. Dígame. Te decía una cosa, Dios cuando perdona nuestros pecados lo echa a lo más profundo del mar y no se acuerda más de ellos. Pero ¿quién se lo recuerda al Señor? Nosotros mismos. Sí. Con nuestro proceder, porque como dice usted, estamos en la carne y la carne nos obliga a hacer lo que no queremos hacer. Entonces hacemos lo del pescador, ¿verdad? Que vamos a ver donde Dios echó los pecados antes mío, entonces queremos pescar, Volverlo a sacar. Entonces abusamos en ese punto abusaremos de la gracia, ¿verdad? Por eso lo dice el Romanos que no continuaremos, no sigamos en el pecado porque la gracia abunde en ninguna manera, porque si hemos muerto al pecado, ¿cómo pues viviríamos en él? Entonces esa es la bendición de Dios que tiene para nosotros. Esto, hermano, de nosotros es una lucha constante, es una lucha día a día. Porque dice, mientras estemos aquí vivos, nosotros vamos a estar luchando para apartarlos del pecado. Cuando nosotros los arrepentimos, arrepentimiento es darle la espalda al pecado. Cuando nosotros los arrepentimos, eso es lo que hacemos, le damos la espalda a Dios. Antes de arrepentirlo, andábamos caminando con el pecado de la mano, del brazo. Pero cuando venimos a Dios arrepentidos, ya sea reconciliarse o aceptar por primera vez, es lo que hacemos, darle la espalda al pecado. Entonces, mientras estemos en este mundo, mientras estemos vivos, va a ser esa lucha día a día. 24/7, como dicen ahí. Vamos a estar luchando porque estamos en ese cuerpo por naturaleza pecaminosa, pero tenemos nuestro ayudador, dice el Espíritu Santo, que es nuestro consolador y nos guiará a toda verdad. Y el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado. Porque nosotros de nuestra propia voluntad, como les dije, nuestra propia fuerza, no podemos hacer nada. Si usted se pone a batallar con el pecado en su propia fuerza, usted no va a poder salir de él. Porque recuerdo cuando recién me convertí al Señor, a reconciliar con el Señor hace como 3 años, de hecho es en esta iglesia, y así que he estado 3 años caminando en esta iglesia y ha sido los 3 años más bendecidos que he tenido. Amén. Gloria a Dios. Restaurando mi vida, restaurando la vida de mi hogar, mi familia, mi esposa, y todo no ha sido fácil, y sigue siendo difícil. Pero desde el momento que uno se recuerda de la Biblia, hermanos, que el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar, que es el consolador, el que va a andar con nosotros ahí, ayudándolos en momentos difíciles, todo es posible. Y no es que dice el versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero también, hermanos, hay que ser, como le digo, la actitud de positivo, actitud de guerrero, actitud de siervo, de un siervo de Dios, de un hijo de Dios. Porque siendo hijos de Dios no podemos estar viviendo ahí derrotados, acongojados ahí. No podemos vivir. Tenemos el Consolador, tenemos el Espíritu Santo que nos guía a todos los días, así que no podemos vivir en derrota.
Aunque aparentemente no tengamos nuestra situación económica no esté bien, nuestra situación legal no esté bien, no podemos vivir en derrota porque tenemos al Espíritu Santo, al Dios poderoso, que es el que nos rescató, amén. Y doy gracias a Dios por todo eso, bendiciones, hermanos, pero lo que hoy en día estamos, lo poco que hemos avanzado en Dios, y no para vanagloria, ni mucho menos sigo siendo un siervo inútil después de haber hecho todo, como dijo Pablo. Pero doy gracias a Dios cada día y agradezco a Dios por la oportunidad de decirme, hijo mío, tenés otra oportunidad, que la que tanto andaba buscando. Aunque ya sabía los versículos antes de esto, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, y arrepentidos y convertidos, aunque ya lo sabía, pero necesitaba una ayuda, lo estaba haciendo por mí mismo. Necesitaba la ayuda del Espíritu Santo, el que me ayudara, porque es el único que convence. Y entonces acepté a Jesucristo. Mire, hacía mucho más antes había aceptado, me había reconciliado de vuelta, pero estaba haciendo por mi propia fuerza. No podía dejar los vicios. Llegó un día, gracias a Dios, el gran día que Dios me dio la oportunidad de bajar del día, vete a la iglesia, en la otra iglesia, aceptamos a Jesucristo y desde ahí para allá empecé. Amén. Con la ayuda del Espíritu Santo, ahora sí. Pero esa es la actitud que Dios quiere, amén. Dios lo que quiere ver es un corazón, dice la Biblia, un corazón contrito y humillado no va a despreciar Dios. Yo venía humillado, yo venía derrotado, yo venía destrozado, que si Dios no me ayudaba en ese entonces, hoy por hoy no estuviera yo aquí. Hoy por hoy no estuviera mi familia aquí. Yo estuviera muerto quizás de un paro, de tomar o de fumar o de drogar o lo que sea. Pero esa es la misericordia de Dios, amén. Así que yo no tengo por qué gloriarme ni decirme, wow, me las creo todas, yo soy el más macho. No, yo no soy nada. Si no es por la misericordia de Dios, yo no estuviera aquí. Y ese es el agradecimiento a Dios que día a día estamos. Y le dije yo que este era un mensaje diferente, pero Dios puso a hablar palabras en mi boca. Gloria a Dios. Porque como le digo, la predicación también, lo decimos antes, es nuestro testimonio. Usted predica con sus testimonios, con su actitud. Amén. Y si Dios ha visto, las personas miran los cambios que Dios hace en su vida, la transformación que dijo el hermano de su vocabulario, es un motivo para darle gracias a Dios y es un motivo de admiración. Amén. Pero sigámoslo haciéndolo como Dios quiere. Entonces miramos ahí la bendición de Dios. Gracias a Dios, no sé, bueno, ya van a ser las 12, el tiempo se fue. Pero lo que nosotros realmente lo llevemos en nuestros corazones, hermanos, es que nuestro sacrificio, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Es algo que debemos hacer como cristianos? Sí, debemos hacer. El cristiano tiene que leer la Biblia, el cristiano tiene que orar, tiene que congregarse, todo lo tenemos que hacer. Amén. ¿Para qué? Para su mejor provecho, para su crecimiento espiritual. Y así para entrar en avivamiento, la iglesia se entra en ese avivamiento también, al ver siervos y siervas dispuestos a buscar la presencia de Dios. Y hay milagros, hay cambios, hay transformaciones. Cuando decidimos buscar a Dios. Ya somos salvos. La salvación, quizá usted, si usted no quiere orar o leer la Biblia, no quiere instruirse, Dios lo va a salvar por su misericordia, su inmensa amor y su inmensa misericordia. Lo va a salvar. Pero ¿qué usted va a hacer por otra persona? Nada. ¿Verdad? Somos llamados a la luz del mundo, dice la palabra. Somos llamados a ser luz del mundo. Somos llamados a ser sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, dice la Biblia, ¿con qué vamos a salarlo? O sea, en otras palabras, si el pueblo de Dios se dedica a sentarse en las 4 sillas, en las 4 paredes, entonces, ¿quién va a ir a predicar allá afuera? ¿Quién va a ir por el pecador, por el que está necesitado de Dios?
A eso se refiere. Somos llamados a la luz. La luz dice en la palabra, dijo Dios, no vamos a poner la luz debajo de una mesa. Porque ¿cómo van a ver allá afuera que estén oscuros? Entonces, si en palabras simples para que lo entendamos, si nosotros somos la luz, luz, ahí cabemos ¿qué? 15 lámparas. Pero aquí no necesitan lámparas, ¿sí? Lo necesitan allá afuera, que en el mundo, que está en tinieblas. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, o el cambio de actitud. Porque para nosotros sí no es fácil enfrentarse al mundo, no es fácil, pero contamos con las armas de Dios. Efesios 6:10, la armadura del cristiano. Amén. Amén. Este mensaje también para mí, eso es el primero que me cala duro. Porque una de las cosas que he tenido claro es que el predicador no le predica a ustedes, el predicador se lo predica a él. Aleluya. Y si no está viviendo la palabra de Dios, si no está viviendo el mensaje, pues a partir de hoy, el minuto en adelante, empieza a vivir el mensaje que predicó. Gloria a Dios. Ahí, Porque yo perfecto no soy. poderoso. La palabra, lo primero que le digo al Señor, háblame a mí. Y hablarle al hermano también que necesita. Santo. Porque es fácil decir, el predicador, pues el predicador, como vive la palabra, el mensaje que está dando. No en todos los mensajes, ¿verdad? Pero hay unos mensajes que el predicador lo vive. Bueno, en ese hablo por mí. Porque en los púlpitos hoy en día están llenos usted sabe, de predicadores santos, que se dicen ser santos. Pero somos hermanos, humildemente, como le digo, no sin afán de gloriarme ni nada de eso. El Señor, yo le digo al Señor cuando leo la palabra, háblame. Cuando voy a dar un mensaje o predicar, háblame primero a mí. Yo se lo estoy dando, pero yo estoy recibiendo también. Según la espada de doble filo, es la palabra de Dios. Así que somos llamados a hacer luz, a dar un buen testimonio, a predicar. Lo más importante que Dios quiere como cristianos, nosotros hermanos, que prediquemos el Evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque están primero acontecimiento que viene, si usted sabe, el arrebatamiento de la iglesia. Ya cuando la iglesia sea arrebatada, ¿quién va a predicar? No va a haber nadie. Los que se quedaron, se quedaron. Muchos se van a quedar porque no escucharon la palabra de Dios. Y porque no la escucharon, dice Romano. ¿Cómo van a oír si nadie les predica? ¿Cómo van a ir si nadie los envía? Entonces yo les puedo decir, ¿por qué no van ustedes? ¿Por qué no van si ya son cristianos? ¿Por qué no voy? ¿O por qué no vamos? ¿Verdad? Entonces ese es el propósito de Dios, de la sal de la tierra y de la luz del mundo. A que alumbremos allá. Está bien, alumbramos aquí, está bien. Todos somos lumbreras. No sé si en los pueblos se da mucho, por mi país, es que por la noche donde no hay mucha luz hay unas luciérnagas, le dicen algo así. Ah, sí. Donde tienen un foquito atrás ellos. Puerto Rico cubanos. Entonces se ve todo aquel montón de luciérnagas y todo está brillando así. Así es aquí en la iglesia. ¿Verdad? Todos somos luz porque todos somos luz. Pero cuando usted va para allá, hace la diferencia. Dependiendo si usted y yo, ¿verdad?, hacemos lo correcto. Porque podemos salir allá al mundo también con la luz debajo del saco o de la camisa, para que no alumbre. Amén. No podemos ser sal de la tierra, simple, dice la Biblia, que no tiene sabor. ¿Cómo no va a ser sabor? Pues no es que cristiano ese. Pues mira cómo habla. Eso es la sal que perdió el sabor. Amén. Amén. Poderoso Dios. ¿Cómo es cristiano? Y es que pero lo veo que alumbra, ¿no? Porque la lámpara la anda debajo del brazo, ¿no? Casi no va a caer. ¿O es cristiano o no es cristiano? ¿Cómo es eso? ¿Predica con la espalda o con la lengua?
Pero sacamos la luz, somos lo que somos, lo que la palabra nos dice, a lo que Dios los ha llamado. Si es cristiano, oye, hermano, que usted bendiga, oye, joven, usted necesita la palabra de Dios, mire esto y esto, aquí dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Esa es la forma de que a Dios nos llama. Es una exhortación para todos nosotros, amén. Amén. Así. Para que crezcamos. No vamos a llenar la iglesia, vamos a llenar el cielo. Gloria a Dios. Y así van a ser muchos en la venida del Señor. Del mensaje que había preparado, pues nomás 2 o 3 versículos hablé. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, ya en la oración de la hermana, la otra hermana, algo que me llamó la atención de la hermana, dice que dos están durmiendo en una cama, dice. O pueden estar la noche durmiendo 2 en una cama, uno vino para el rincón, otro para la orilla. Entonces me llamó la atención a mí. ¿Qué? ¿Algo le dijeron a mi hermana o qué? Gloria a Dios. Porque yo así duermo. No porque estamos discutidos el pleito con mi esposa. Aunque ella duerme más real, yo por la orilla no puedo dormir así los dos de frente. Digo yo, Señor, explícame eso. No, pues está bien, así duermes vos. Así duermes tú. A ella me llamó la atención, me preocupó eso un poquillo. La hermana dio el buen mensaje, la hermana la alabanza que dio inspirada en el Espíritu Santo, la hermana sus testimonios, ese es completo el mensaje. Y uno ronca y el otro no ronca, se viene. Gloria a Dios. Lo bueno que Dios, hermano, de una forma nos habla. Quizás no escuchamos un predicador ahí que puro fuego, no. Pero de una u otra forma, que la persona esté hablando de la palabra de Dios, que se esté expresando con la palabra de Dios. No importa si grita o habla quedito. Amén. Porque eso no lo define al Hijo de Dios, no define al predicador. Que predique la verdad, que te exhorte con amor, que sientas gozo, alegría cuando sientas la exhortación, que me exhorten a mí, que me exhorte yo a mí la palabra. Que bueno, de aquí salgo bien chapeado, como decimos en mi país. Aleluya. Entonces, bueno es en Dios que recibimos bendiciones por todos lados. Hoy recibimos la bendición de estar en el ayuno, mañana vamos a recibir la bendición del culto y de la alabanza y de todo y escuchar algo diferente. Palabra de Dios diferente. Pero al fin y al cabo la palabra de Dios es la palabra de Dios. Permanece para siempre, dice la Biblia. Amén. No sé si usted va a hacer la oración final o cómo está la cosa.